Has probado todos los trucos de productividad que existen. Incluso a lo mejor te has hecho algún curso de algún gurú de la motivación. Te has comprado una agenda, te has puesto no sé cuántos post-it en la nevera y aún así no puedes dejar de procrastinar. Si te sientes más o menos identificado o identificada con esto que acabo de decir, quédate en este vídeo porque voy a explicar por qué sucede y desmentir algunos mitos. No sé si es la primera vez que me ves, quizás esta es tu primer contacto conmigo en este vídeo, pero si me sigues de otros sitios, del podcast, de Instagram, de la newsletter, pues ya te habrás dado cuenta que soy una persona que hace muchas cosas. Y esto genera, sobre todo en compañeros que tengo, que me pregunten: Alex, ¿y tú cómo haces para no procrastinar? Y pensando sobre esto, me he dado cuenta que es verdad que soy una persona muy activa, pero que yo también procrastino. Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con burocracia, con temas legales, con temas de contabilidad, me cuesta horrores solucionarlos y los voy dejando hasta que al final me comen. Y como estos, estoy seguro que te podré decir tantas otras cosas. El tema es que, investigando y reflexionando sobre la procrastinación, me he dado cuenta que esta no es lo contrario a la productividad. Son dos conceptos completamente independientes y que funcionan en diferentes planos. De hecho, una persona puede ser muy productiva y a la vez procrastinadora, aunque nos cuesta así de primeras creer en esto. La procrastinación tiene más que ver con la forma en la que piensas que con la forma en la que trabajas. Por lo general, cuando pensamos en procrastinación, pensamos en tareas que tienen que ver, pues por ejemplo, estudiar para un examen, o yo, por ejemplo, estos vídeos que son mi proyecto personal, pues el sentarme a hacerlos. Pero la procrastinación también tiene sentido cuando, por ejemplo, evitamos llamar a un ser querido o cuando evitamos irnos a dormir. Y a que cuando llamas a una persona, a tu madre, por ejemplo, o te decides irte a acostar, luego no piensas: joder, qué productivo he sido. Bueno, sí, pero no es lo habitual. Te ponía antes el ejemplo de mi relación con YouTube. Yo empecé este proyecto hará 4 o 5 meses. Me propuse grabar más o menos a la semana 2-3 vídeos. Y creo que he cumplido absolutamente todas las semanas, menos alguna suelta que me he puesto malo. Se podría decir, en líneas generales, que soy una persona muy productiva, pero quizás no. De hecho, si analizo mi comportamiento con YouTube, he ido siendo más productivo según avanzaba el tiempo. Por ejemplo, antes cogía, pensaba en un tema y me sentaba aquí frente a la cámara a hablar. ¿Qué pasa? Que como no tenía guión ni tenía un hilo conductor, me tiraba horas hasta que daba con un material decente. Con el tiempo he ido aprendiendo y ya me guionizo lo que quiero hablar, va más secuencial y tardo muchísimo menos, soy más productivo, más eficiente. Por lo tanto, lo opuesto a la productividad sería la ineficiencia, mientras que lo opuesto a la procrastinación sería la falta de acción. Luego ya, como tú desempeñas esa acción, pues ya es otro tema. Y esto en verdad es muy importante saberlo porque muchas personas que tienen problemas de procrastinación intentan resolverlo con soluciones de productividad. Por ejemplo, herramientas de administración del tiempo, como puede ser el time blocking, mejorar flujos de trabajo o, por ejemplo, el ejemplo que te ponía al comienzo del vídeo de ponerte post-it en la nevera. Esto quizás puede llegar a ayudar de alguna manera a evitar la procrastinación porque te estás como urgiendo, te estás haciendo recordatorios, pero realmente no es la solución idónea para vencer la procrastinación. La procrastinación se trabaja a través del pensamiento, cambiándolo o reestructurándolo. La procrastinación se trabaja a través del cambio del pensamiento, es decir, de la reestructuración. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Si yo tengo que llamar al dentista porque tengo una carie, pero le tengo mucho miedo y empiezo a pensar en la cantidad de dolor que me va a generar, la cantidad de problemas que me puede encontrar, evidentemente me va a costar muchísimo más tomar la acción de llamar. Mientras que si yo me imagino la situación de una manera más optimista y menos catastrofista, quizás me sea mucho más sencillo coger y descolgar el teléfono. Es un ejemplo sencillo, simplemente para que lo entiendas. Y con esto tampoco estoy diciendo que haya que vivir en el mundo de Happy Flower y pensar que todo es maravilloso y va a salir bien, sino que más bien nuestra mente, por una serie de sesgos que solemos tener las personas, nos hace en ocasiones ver las cosas más complicadas o catastróficas de lo que realmente luego serían. La procrastinación es un problema de regulación emocional. Evitamos una emoción que anticipamos va a ser desagradable. Lo que estamos haciendo es priorizar el corto plazo frente al largo plazo. Esto que acabo de decir, por ejemplo, sí que considero que tiene una relación con la personalidad y sobre todo con la madurez emocional. Las personas más inmaduras a nivel emocional van a tender a buscar recompensas más inmediatas, mientras que otro tipo de personas que quizás tengan mejores estrategias de afrontamiento van a tender a postergar la recompensa en busca de esa satisfacción más en el largo plazo. También es habitual, y esto yo lo he visto en consulta, que cuando estamos mal psicológicamente nos volvemos más procrastinadores. Si por ejemplo tenemos un problema de ansiedad, un problema de depresión, porque nos sentimos más inseguros y nuestro estado mental, al ser más negativo, por así decirlo, nos hace predecir las cosas con mayor nivel de angustia. Bajo mi punto de vista, la procrastinación no tiene que ver con la pereza, de hecho considero que tiene más que ver con el miedo o con la baja tolerancia a las emociones desagradables. Y esto también es importante controlarlo, porque si a las personas que procrastinan les decimos o ellas mismas se dicen a sí mismas que son personas vagas, que son personas sin alma, pues al final eso construye identidad. Y es un poco con la pescadilla que se muerde la cola. Si yo asumo eso sobre mí, pues también dejaré de hacer. ¿Sabes dónde veo esto súper claro? En los casos de estudiantes jóvenes. El típico chaval o chavala que saca malas notas, que suspende y lo que le dicen en su casa o en todos lados es que pues es un nini que no tiene ni oficio ni beneficio
ejercicio, que es un vago, este tipo de cosas. Y que de repente, por la razón que sea, empieza a probar, a sacar mejores notas, se motiva y se convierte en justo lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Tenemos a otra persona? Pues no, seguramente lo que ha cambiado es la expectativa que tiene sobre sí misma. No sé si hay estudios sobre esto que voy a decir, así que cógelo con pinzas, pero estoy seguro que las personas optimistas, las personas que se sienten seguras, las personas que anticipan resultados positivos en el desempeño de sus acciones, procrastinan muchísimo menos. Y luego hay otro temazo ahí, que es lo de el exceso de crítica interna y la autoexigencia excesiva. Las personas que son más rígidas, más inflexibles consigo mismas y se culpan, se castigan cuando no cumplen las cosas que se proponen y directamente se abandonan. Para no cumplir las cosas que te propones, no hay nada más efectivo en el mundo que estar constantemente decepcionándote a ti mismo. Y claro, si somos súper críticos, pues eso va a pasar. Que sí, que todo esto está muy bien, que muchas gracias por contármelo, pero que cómo se vence o se combate la procrastinación, ¿no? Bueno, antes de nada decirte que yo no tengo un santo grial para convertirte en la persona más afrontadora del mundo. ¿Afrontadora está bien dicho? Creo que sí. Pero sí que te voy a dar al menos algunas ideas o estrategias para que empieces ahí a darle caña. La primera estrategia es la visualización. Es muy complicado hacer lo que no podemos imaginar. Imagina que estás tirado en el sofá después de una larga jornada laboral y te acuerdas que tienes que llamar a tu madre, por ejemplo. Y piensas, hostia, qué pereza tener que hacerlo ahora. Pero tienes que hacerlo porque la quieres mucho y se lo merece. Muy bien, pues una cosa que podrías hacer es, en vez de pensar en que tienes que hacerlo, imaginarte haciéndolo. Igual te parece una tontería, pero el mero hecho de imaginarlo y verlo es como si nos vinculara con esa acción, como si nos comprometiera con ella. Pruébalo porque funciona bastante bien. Una segunda estrategia tiene que ver con hacer pasos intermedios. Esta estrategia funciona súper bien y se utiliza muchísimo en la terapia breve estratégica, sobre todo en casos de depresión. En la depresión a la persona todo le parece un mundo. Muchas veces los terapeutas le pedimos a la persona en cuestión, a nuestro paciente, pues que se levante y se duche, que se levante y desayune, pero la persona siente que no puede hacerlo, que esto es un mundo para ella. Bien, pues le podríamos preguntar a esta persona, vale, ¿y qué sí que podrías hacer? Y a lo mejor esa persona nos dice, pues sí que podría levantarme y abrir la ventana. Entonces nuestra pauta va a ser que se levante y abra la ventana. ¿Y qué pasa en el 80-90% de las veces? Que una vez ya levantada se va a ir a desayunar o se va a ir a duchar. Establece pasos intermedios a la conducta final, porque muchas veces el salto, ¿vale?, con la conducta final nos genera mucha tensión, mucha dificultad, y simplemente haciendo pasos intermedios, como puede ser levantarte o dar 2 pasos hacia un sitio, caminar, ya nos activa y nos pone en marcha. La tercera estrategia ya la he comentado a lo largo del vídeo, que es reestructurar el pensamiento. Esta es una de las estrategias más utilizadas en psicología para trabajar regulación emocional y tiene que ver con someter a prueba nuestros pensamientos, lo que estamos anticipando. Mira, te voy a poner un ejemplo propio para que lo entiendas. Hace unas semanas me llegó una carta de que tenía que pagar un impuesto del vehículo que yo no sabía ni de qué era y que además se me había pasado el plazo. Total, que yo solamente con ver la carta decía, esto va a ser un horror, ponte ahora a buscar, a llamar aquí, allá, hasta que me entere de qué hay que hacer. Y lo iba dejando. ¿Qué es lo que yo estaba anticipando pensando? Que iba a ser muy difícil, que me iban a marear y que no me apetecía un cojón. Eso último era verdad, pero las otras dos cosas en verdad no lo eran. Y con esto te insisto, no te estoy diciendo que tengas que traducir todo tu pensamiento a un lenguaje positivo, sino que si haces un análisis de realidad, al final, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dedicar media hora a llamar un poco aquí y allá? Pues al final, si te lo tomas con paciencia y lo afrontas con tranquilidad, pues ya está, lo resuelves en media hora y te has quitado el problema. Esta forma de pensar es muy distinta a estar anticipando de manera irracional que aquello iba a ser una odisea terrible. Porque sí, que es un pestiño, pero tampoco era una odisea terrible. Bueno, espero que te valga como ejemplo. Yo creo que para ir tirando vale. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido patrocinado por la no procrastinación. Si te ha molado, dale like, déjame un comentario o házmelo saber para que yo sepa que estos temas molan y tengo que seguir por este camino. Pero sobre todo, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada y así a mí también me ayudas en mi estrellato hacia el ser youtuber. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.